como el pastor Mateo nos comentaba la semana pasada, será una serie que estaremos viendo durante dura, en medio de Primera de Pedro. De todo lo que estamos estudiando viene esta serie que es de la sumisión. Y nos platicaba y nos ponía en la mesa la proposición que estaremos estudiando durante esta serie, porque realmente aplica para los tres pasajes que nosotros estaremos haciendo. Y sería bueno que empezáramos a recordar desde unos domingos atrás lo que nosotros hemos estado estudiando, lo que nosotros hemos estado viendo. No sé si recuerda que David nos predicaba acerca de una nueva naturaleza que nosotros tenemos, que llegamos a ser hijos de Dios. Y eso sí nos da un privilegio, pero no nos da un privilegio ante esta sociedad, porque realmente lo que nosotros llegamos a hacer, pues es que hemos quedado exiliados. Tenemos ese privilegio de ser hechos hijos de Dios, pero a la vez estamos exiliados y estamos fuera y no somos parte de este mundo, sino por el contrario, parece que las cosas no van tan bien para nosotros, pero tenemos ahora este privilegio. Somos hijos de Dios, hemos quedado exiliados, pero con esta nueva responsabilidad o esta nueva oportunidad que nosotros tenemos de ser hijos de Dios, viene también la responsabilidad de hacer frente al mundo. Nos hacía esta invitación el pasaje de Primera de Pedro, que al quedar exiliados nosotros debemos entonces enfrentar a este mundo con una vida de pureza, una vida de pureza personal. Y es un reto sumamente difícil, no es algo que nace luego de nosotros o que es eh, sin ningún esfuerzo, sino todo lo contrario, ¿verdad? Tendremos que trabajar muchísimo para poder hacer frente a esta nueva responsabilidad que tendremos. Y esto entonces implica que tendremos que sufrir, lo vimos la semana pasada, injustamente, pero no solamente en la área del gobierno, sino en muchas áreas de nuestra vida estaremos sufriendo injustamente. Estudiamos la semana pasada, tenemos un gobierno malo, o todos estos gobiernos de cualquier lugar, en cualquier época, siempre serán malos y siempre habrá injusticia de esos gobiernos de una u otra manera en un tiempo o en otro tiempo, pero siempre quedarán a deber si lo queremos ver de esta manera. Entonces, ¿cómo le hacemos frente a este gobierno? La respuesta es sometiéndonos en una atractiva sumisión que nosotros deberíamos de verlo, dulce y atractiva sumisión, porque entonces así llevamos gloria a nuestro Dios. Y allí no termina la injusticia. Tenemos ahora, se nos presenta entonces ahora que nosotros también viviremos injusticias en nuestras áreas de trabajo. Lo que nosotros entonces estaremos viendo en esta semana son nuestros amos injustos. Obviamente, para nuestra época, pues ya no estamos en la esclavitud, ¿verdad? Y ya no tenemos amos o gente que es dueña de nuestras vidas, por llamarlo de una manera, sino que ahora tenemos a nuestros jefes, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estaremos haciendo y estaremos viendo es cómo nosotros vamos a someternos a tus jefes y fíjate cómo lo traducen algunas versiones, insoportables, a tus insoportables jefes. ¿Cómo es entonces que nos estaremos sometiendo a estos jefes, verdad? Y es lo que estaremos estudiando el día de hoy. Entonces, lo primero que veremos es que tenemos un mandato a someternos, y esto nos tiene que quedar claro de una vez por todas, ¿verdad? No es que vamos a estar haciendo frente a las diferentes injusticias, sino que el mandato que nosotros tenemos, según el versículo 18, nos dice, criados, estad sujetos. No dice criados, pues aquí hay que ponernos atentos y vamos a ver cómo combatimos estas injusticias. El mandato es clave para estas personas. Deben estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y criados o esclavos que presenta
el contexto de Primera de Pedro, hablaba a las personas que estaban trabajando y muchos de ellos eh, eran cristianos, muchas de estas personas eran cristianos y es importante destacar que no es la misma idea que nosotros tenemos de esclavitud, porque obviamente no nos ha tocado vivir esa época a nosotros, pero tenemos las imágenes más que nada a los pocos que les gusta la historia o la mayoría de nosotros nos hemos informado acerca de la esclavitud, acerca por medio de las películas, ¿verdad? Entonces las películas nos los plantean de una forma como muy drástica, como muy, con mucho sufrimiento y con muchos golpes. Y no quiero decir que no ha sido de esta manera, sí lo es, pero a los criados o esclavos a los cuales Pedro les está escribiendo no eran de esta forma, sino lo más similar que nosotros podríamos entender es a trabajadores cualquiera, que ellos voluntariamente estaban dispuestos a someterse a sus amos o a ser esclavos o ser criados de cierta persona para poder trabajar y esto les daba diferentes beneficios, les daba diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces lo podemos ver como un trabajador normal y había muchos niveles de trabajadores. Todo dependía de quién era tu amo, a quién estabas, con quién estabas trabajando. Incluso podría haber esclavos o trabajadores que llegaban a tener puestos importantes debido a las personas a las cuales ellos estaban trabajando. Y lo podemos ver nosotros hoy en día también, ¿verdad? No todos los trabajadores, digamos, tienen el mismo rango, aun y cuando seas obrero, no importando las cosas o el lugar donde tú estás trabajando, porque no es lo mismo que nosotros trabajemos en cualquier empresa, digamos, eh, que tiene un número limitado de empleados, hablemos de 30, 50 empleados, y tú eres parte de uno de esos empleados, ¿verdad? A que, por ejemplo, tú seas un trabajador de ¿qué te gusta? De Slim, y tú eres el asesor de Slim, pero eres un trabajador, sigue siendo un trabajador, pero vemos cómo hay nivel, te aseguro que hay nivel en cómo vive y cómo viste este señor asesor a nosotros, simples mortales que trabajamos día a día de una forma diferente, ¿verdad? Y de esta misma forma se encontraban estos esclavos. No eran estos hombres que solamente eran golpeados y tenían que trabajar en la tierra, sino que había muchos rangos dentro de estas personas que estaban trabajando. Y la sujeción que ellos tenían que presentar entonces era con mucho respeto. Pedro les dice, ok, entonces, criados, ustedes deben estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. Porque una cosa es someterse y hacerlo de mala gana, porque lo podemos hacer. Y si nosotros somos trabajadores o hemos estado bajo la autoridad de alguien, dice que obedecemos, pero sabemos que no lo hacemos como deberíamos de hacerlo, o no mostrando respeto a nuestra autoridad, sino que le estamos faltando el respeto, ya sea con nuestro carácter, cómo lo llevamos la tarea a cabo, ¿verdad? O un sinfín de cosas. Pero estas personas entonces lo tenían que realizar con todo respeto. Implicaba entonces hacerlo de la forma correcta, de la forma en que tu amo o tu jefe te lo estaba pidiendo. El esclavo tenía la responsabilidad entonces de cumplir con su trabajo. Y lo podemos hacer de forma incorrecta. Esto puede ser de mala gana o lo podemos entender cuando te ven y cuando no te ven. Cuando el jefe te está viendo, pues todo lo hacemos como debe de ser, en regla y cumpliendo los lineamientos. Pero cuando el jefe no se encuentra, pues les gustaba pues echar poquita más flojera, llevárselo más tranquilo. Si tenían que pulir cierta cosa, pues si quedaba bien o más o menos, no importa porque nadie me está viendo. No, la responsabilidad de estas personas es que se tenían que sujetar y hacer las formas y lo tenían que hacer de la forma correcta. Eh, cómo le hablamos a la autoridad, cómo le hacemos con los jefes, ¿verdad? Y esto es lo que él quería enseñarle
a estas personas. Pero no solamente esto, sino que Pedro les pone una condición a estas personas que se deben de sujetar. ¿Y cuál es la condición que que él les presenta? Bueno, que no solamente se sometan a los buenos y afables, porque esto es fácil y a todos les gusta, pero ellos debían de someterse a estos y a los que no eran así, sino también a los difíciles de soportar. Otra traducción nos dice, sino también sujetarse a los insoportables, a los jefes insoportables, con esos debemos de someternos también, ¿verdad? Y entonces, pues hay de todo tipo de jefes o amos, ¿verdad? Están los buenos y los malos. Y esto podría ser una excusa para los lectores de Pedro, porque entonces le podría decir, ¿sabes qué? Es que yo no tengo la responsabilidad de someterme a él, porque él es realmente una persona grosera, es un mal jefe y trata de una forma incorrecta a las personas o nos está pidiendo hacer cosas que realmente ni tienen sentido y nosotros sabemos que se deben de hacer de otra forma y podían empezar a alegar muchísimas cosas, pero la condición que Pedro les está diciendo es que no importa cómo sea el jefe que ellos están viviendo, ellos debían de someterse, ¿verdad? Eh, y no era porque muchas veces estas personas y las excusas que ellos ponían, pues es que eran prepotentes. En ese entonces incluso había abuso físico, o sea, se podía llegar a los golpes que les podían maltratar y este tipo de situaciones, humillaciones, ya sea verbales o delante de otras personas, exponerlos de una forma increíble. Y entonces esto era un poquito diferente. Pero entonces Pedro les manda que ellos se sometan con respeto a los buenos, a los malos, si son soportables para nosotros o incluso si son insoportables para nosotros. Debemos de hacerlo, ¿verdad? No importando cómo sean ellos, cómo sean nuestros jefes. Eso les decía a las personas que les estaban escuchando, que estaban viviendo en una esclavitud, pero eso también aplica para nosotros entonces. Esta puede ser las mismas excusas que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Es que mi jefe es bien mala onda. No, es que tú no conoces cómo nos habla mi jefe, ¿verdad? Eh, Podemos no tener los mejores jefes, hermanos. Eso es la verdad. Y la mayoría de los que trabajamos en un mundo secular nos encontraremos en esta realidad, que no tendremos jefes justos, no tendremos jefes que nos hablen bien, que propicien un ambiente de trabajo idóneo, pero desgraciadamente nosotros tenemos una responsabilidad. Puede incluso que tú estés sufriendo algún tipo de maltrato, ya sea, probablemente no va a ser físico, pero sí va a ser verbal o de preferencias, ¿verdad? Que están haciendo el mismo trabajo y ves cómo le pagan más a otro compañero que a ti. Eh, Todo ese tipo de situaciones. Si tu jefe es un gruñón, un abusivo o un insoportable, adivina que el mandato para ti y para mí es que nos sometamos y lo respetemos en todo. Y es difícil, ¿verdad? Porque tú puedes estar pensando y puedes estar diciendo, es que tú no conoces a mi jefe. Tú no sabes lo que mi jefe nos dice. Tú no sabes las cosas eh, que nos hace, ¿verdad? Y es verdad, yo no lo sé. Pero Pedro tampoco conocía todas las injusticias que estaban pasando las personas que él les estaba escribiendo y les dice, sométete a tus jefes, no importa que sean buenos o que sean malos. ¿Cuál debe ser entonces la motivación para someternos? La motivación que debemos de tener nosotros y las personas que estaban escuchándolo a él es que hay algo que delante de los ojos de Dios sí tiene aprobación, versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno eh, a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, entonces
el sufrir injustamente realmente tiene una recompensa. El que sufre molesta injustamente por la causa de Cristo. Eso es bien importante. ¿Por qué vamos a sufrir? Pues por la causa de Cristo. Y esta fue una enseñanza de Jesús en su tiempo en la tierra. Según Lucas 6, 32 al 34, nos plantea tres situaciones, Cristo, acerca exactamente de esta situación, de qué es lo que merece mérito para el creyente, qué es lo que realmente tiene crédito. La primera situación que él nos plantea, hace la pregunta Jesús, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? La segunda, y si hacéis bien a los que os hacen bien, pues eso no tiene mérito. ¿Qué mérito tenéis entonces? Y la tercera, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Y cada vez que dice esta pregunta Jesús, nos dice, ¿sabes que los inconversos hacen exactamente lo mismo? O sea, esto lo hacen ellos en el mundo. No tiene mérito para el creyente que estemos haciendo las mismas cosas. Por el contrario, nos da la siguiente conclusión Jesús en el versículo 35. Nos dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y ves cómo Jesús, Pedro está explicando la misma enseñanza de Jesús. Dios espera que sus hijos estén haciendo cosas que los del mundo no están haciendo, que los del mundo ni esperan que nosotros estemos haciendo. Y debemos entonces estar dispuestos a amar a esos jefes y someternos a esos jefes que son ingratos e injustos. ¿Por qué? Porque esto tiene mérito. Lucas nos dice que esto tiene un grande galardón. Hay una gran recompensa para estas personas, hermano. Qué bendición es sufrir por tener un sentido de responsabilidad delante de Dios. Qué bendición es sufrir por ser responsable delante de Dios. Será grande su galardón cuando usted esté sujetándose a lo que Dios dice. Y Dios nos dice someternos a nuestros jefes, por buenos o malos que ellos sean. Debemos hacerlo de esta manera y también deberíamos aplicarlo a nuestras vidas. ¿De qué nosotros estamos esperando recibir galardones o elogios hoy en día? Porque también los buscamos, también estamos trabajando para esto. Y la mayoría de nosotros, ¿qué estamos haciendo? Bueno, yo espero cumplir con las metas del mes para que todo me vaya bien. ¿Sabes qué? Sí lo debes hacer. Sí debes de cumplir con esas metas. Pero esa no es nuestra recompensa. Este no es nuestro galardón. Ser el empleado número uno. Pues qué bueno que pueda ser el empleado número uno. Pero esta no debe de ser nuestra motivación. Ser el que mejor queda con el jefe, el que siempre le anda ahí trayendo un cafecito, que un detallito, para que el jefe esté contento, pues qué bueno que puedas tener este tipo de detalles con tu jefe, ¿verdad? Pero, hermano, esta no debe ser nuestra motivación. Sufrir por la causa de Cristo no aparece en nuestra lista de cosas a las cuales nosotros aspiramos, pero es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Esto es lo que es digno de elogios para el creyente. Esto es lo que nosotros deberíamos entonces estar haciendo. Esto es lo que nos debe de estar motivando, que podamos a través de nuestro sufrimiento por nuestros jefes injustos, poder entonces glorificar a Dios con lo que nosotros estamos haciendo. Pero debemos de tener cuidado, porque entonces, se trata de sufrir. Entonces, pues muy fácil, yo tengo la solución. Busco que el jefe me regañe, porque entonces eso es lo que agrada a Dios. No haré mi trabajo, llegaré tarde y haré lo que se me pegue la gana. No, no es lo que nos está diciendo Pedro en esta carta. De hecho, nos hace una advertencia en contra de este tipo de actitudes. No confundas sufrimiento injusto por sufrimiento justo. Aquí son cosas completamente diferentes.
el cristianismo, perdón, exige trabajadores ejemplares. Nosotros debemos estar haciendo las cosas súper bien. Primera de Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, todo lo que nosotros debemos hacer, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Entonces, debemos de ser trabajadores cumplidos, que estén dispuestos a glorificar a Dios en todas sus tareas. Porque el versículo 20 nos dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, si te portas mal y te dan tu cachetadón, hermano, te merecías tu cachetadón. O sea, no piensas que eso glorifica a Dios. No, tú estás teniendo una falta delante de tus jefes y entonces te están dando un regaño, te están dando una penalización porque no estás cumpliendo con lo que tú debes de hacer. El sufrimiento que agrada a Dios es cuando es de una forma inmerecida, cuando se está haciendo injustamente sobre nosotros. Sin embargo, entonces, si el trabajador es flojo, que siempre lo están regañando, esto no es digno ni de un elogio, ni de mérito, ni de glorificar a Dios. Por eso no debemos de confundirnos con lo que nosotros estamos haciendo. No pensemos que porque nos regañen, eso glorifica a Dios. Si tú eres un flojonazo, pues no, esto no glorifica realmente a Dios, no trae ningún mérito. Pero si tú eres un trabajador ejemplar que hace todo para agradar a Dios, no te preocupes. Si tú estás sufriendo porque cumples con todo lo que tú debes de cumplir, no hay razón por la que tú debas estar preocupado, porque Dios se encargará de esta situación. Dios estará cuidando acerca de este tipo de situaciones que nosotros podemos enfrentar en nuestro trabajo. ¿Cómo lo podemos aplicar? Y probablemente alguno de los trabajadores aquí ha realizado sus trabajos correctamente, ¿verdad? Hermano, pues te animo a soportar. Dios está obrando a través de tu testimonio y sufrimiento. Y qué bueno que algunos de los que están aquí están padeciendo este tipo de situaciones. Gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por estos trabajadores que dan testimonio de Dios. No es lo más sencillo, pero es el llamado que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero si tú eres un trabajador que está sufriendo por ser flojo y por no cumplir con tu responsabilidad, entonces te animo a cambiar tus prácticas y tus actitudes. No es algo que glorifica a Dios que estemos sufriendo o que al cristiano es el que siempre llega tarde. El cristiano es el que siempre lo están regañando porque no hace el trabajo a tiempo o porque no cumple con lo que le estamos pidiendo. Dios quiere obreros que le glorifiquen en las áreas seculares también, con jefes injustos, con compañeros injustos, con un ambiente tóxico, si lo queremos ver de esta manera. Debemos ser el reflejo de Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros estamos viviendo. Pero entonces, lo que debe estar atrás de todo este sufrimiento práctico, si lo queremos ver de esta manera, es que el ejemplo perfecto de sujeción a la injusticia, ¿quién fue? Cristo. Y Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros debemos estar siguiendo las pisadas de Jesús en todo momento. Y justamente es lo que nos dice Pedro a continuación en su pasaje. Sigue el ejemplo de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El cristiano tiene un llamado al sufrimiento. Y no es lo que más nos emociona, ¿verdad? Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir. Y es como, ay, qué padre. No creemos esto. O sea, queremos que la vida sea padre y que todo nos vaya bien y la prosperidad. ¿Y por qué creen que esas iglesias están llenas y todo ese asunto? Pues porque es lo que la gente quiere. No quiere escuchar que nosotros tenemos un llamado al sufrimiento. ¿Pero por qué es este llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus
pisadas. El cristiano tiene este llamamiento. No es el más divertido, pero ahí está. Pablo, de hecho, también lo menciona en Filipenses 1:29. Y fíjate cómo lo pone, estaba el versículo ahí hace un momento. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Hay dos cosas: que creáis en Él, pero también que nosotros estemos en sufrimiento, que padezcáis por Él. Es un privilegio que ha sido concedido para los hijos de Dios, que puedan sufrir por Cristo, que puedan padecer por Él. Y esto es lo que quiere lograr que Pedro en nosotros, ¿verdad? Eh, Hace unos días veía cómo Sara estaba aprendiendo los números o las letras, no me acuerdo qué cosa. Y había unos trazos de escritura, ¿verdad? La hoja o el libro venía marcado ya cómo ella debía de seguir los movimientos que su mano debería hacer para formar ese número o formar esa letra. Y eso es lo que Cristo hizo. Cristo es ese trazo que marca el rumbo de nuestra vida. Cómo es el cristiano debe de seguir ese camino que Cristo ha dejado marcado. Nosotros debemos de seguir paso a paso lo que Él nos ha dejado para que nosotros, Cristo ha tenido esa vida de sufrimiento para que nosotros sepamos qué es lo que nos espera como creyentes, hacia dónde vamos y qué estamos haciendo. Eso es lo que nosotros debemos de ver. Los trazos son ahí medio borrosos y todo esto, ¿verdad? Pero es para que nosotros lo sigamos. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, el versículo 22, hablando justamente del sufrimiento, nos dice, el cual no hizo pecado. Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si buscamos a alguien que no debería de sufrir, fue Cristo. Fue Cristo. No cometió ni una sola falta. Nada había que le pudiera hacer que él sufriera. No cometió ni una sola cosa merecedora de algún tipo de sufrimiento. Entonces, ¿cómo debemos responder en base al ejemplo de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y el versículo 22, acuérdense, es una referencia directa a Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 9, es justamente el versículo 22 de Primera de Pedro. Y cómo nosotros conocemos ese pasaje como el siervo ¿qué? El siervo sufriente. Nos habla de toda la injusticia que Cristo iba a sufrir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tenerlo, para que podamos recibir su crédito, ¿verdad? La imputación, entonces, él iba a recibir todo lo que nosotros deberíamos de recibir y nosotros entonces recibiríamos la justicia de Cristo gracias a su sufrimiento. En base a eso, nosotros debemos de ver el ejemplo de Cristo y qué deberíamos de hacer. Entonces, dejar la injusticia en manos del Dios justo, tal y como lo hizo Jesús. Nosotros, recuerda, estamos siguiendo esos pasos que Jesús nos ha dado. Debemos dejar y hacer la misma situación que Cristo hizo. Versículo 23, perdón. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué hacía? Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No pagó mal por mal. Y si alguien tenía derecho a responder a lo que le estaban haciendo, era Cristo, porque no se lo merecía. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Cayó. Él enmudeció. Él no dijo absolutamente nada. No responde enojado. No presenta argumentos defendiendo su justicia.
Porque había muchas cosas que Cristo podía decir y que Cristo podía hacer, y Cristo sufrió injusticia, vaya que sí. ¿Te acuerdas de los juicios antes de su muerte? Eran puras invenciones que las personas estaban haciendo y testimonios falsos que ellos estaban dando, y no había razón por la cual Cristo estuviera detenido o fuera sentenciado para ir a la cruz. En cambio, él tenía muchísimos argumentos que le podían defender, pero ¿qué hizo Cristo? No se enojó, no respondió, no quiso atacar, no, Cristo cayó. Él simplemente dejó las cosas a quien él tenía que dejarse. Se las dejó a Dios. Puso su causa en manos de Dios. Lo que Jesús hizo, fue absolutamente nada. Él estuvo dispuesto a qué? A sufrir, a callar, injustamente sufriendo, es verdad, pero lo estuvo dispuesto a soportar por ser un hijo obediente. Encomendó su causa entonces a Dios. ¿Y cómo lo podemos aplicar esto nosotros? ¿Cómo reaccionas tú ante la injusticia? Esto es interesante. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la injusticia? Porque naturalmente no nos gusta la injusticia. No la soportamos, de hecho. Es rara la persona que se sienta bien recibiendo la injusticia. ¿Y cómo reaccionas tú ante un caso de injusticia? Presentamos mil argumentos para poder defendernos y para poder quedar bien ante la situación y decir, mira, yo no soy el malo, yo no tengo por qué estar padeciendo. Y empezamos con esto, para entonces que podamos salir librados de la situación que estamos viviendo. O tal vez dejamos que el calor de la discusión nos caliente los ánimos. Y si las personas nos están hablando mal, tú estás hablando mal, no sabes con quién te metiste. Yo también puedo hablar mal y yo también puedo responder mal. Groserías, yo también me las sé todas y yo también te puedo contestar de esa misma manera, porque lo que tú estás haciendo es injusto. Y empezamos y llegamos a alterarnos y a hablar y a discutir de forma que un cristiano no debería de estar haciendo. Pero la mayoría de nosotros respondemos de esa forma ante la injusticia. Sacamos nuestro carácter. Es que yo soy de mecha corta. A mí no me busques porque me encuentras, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito con que me empieces a hacer ese tipo de cosas. Hermano, pero es que tú ya eres una nueva persona. Como que a veces olvidamos esa parte. Olvidamos que el mandato es que nosotros debemos de someternos y de soportar el sufrimiento y de seguir los pasos de Cristo en el sufrimiento. Y lo hacemos de nuestra manera, de nuestra forma. O tú eres de los que encomiendan la causa a Dios, que no dice nada, que no se enoja, que no reacciona, que no grita, sino que sabe que Dios se va a glorificar en esa situación si somos obedientes a lo que Él está diciendo. ¿De cuál eres tú, hermano? ¿Cómo reaccionas ante la injusticia de tus jefes, de tus autoridades malos y todo lo que los adjetivos que tú le quieras poner? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Deberíamos de ser de estos siempre. Siempre deberíamos de tomar el ejemplo de Cristo. Tú fuiste la causa de la injusticia de Cristo mismo, hermano. El versículo 24 y 25, seguimos encontrando muchísima similitud en Isaías 53. Cristo no solo sufrió para dejarnos ejemplo de lo que deberíamos de hacer, sino que el sufrimiento de Cristo pagó nuestro pecado. Es que Cristo estaba sufriendo por nuestras injusticias. Nosotros éramos esos, los malos,
y los que hablábamos mal y los que decíamos tantas cosas, a Cristo mismo. Y Cristo cayó por nosotros. Nosotros recibimos el beneficio gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Antes estábamos perdidos sin Cristo. Éramos ovejas descarriadas, pero Cristo nos trae al camino correcto para seguir ahora al pastor y obispo. Ese pastor que nos muestra el camino que debemos de seguir, el sufrimiento que debemos, que hablábamos anteriormente. Y ese obispo, quien está supervisando, que cumple la función de vigilar nuestras vidas, de velar por nosotros, por lo que estamos sufriendo, ahora le tenemos a Él. Cristo nos ha rescatado de nuestra antigua condición caída para que vivamos una vida de sufrimiento que le glorifique a Él. Eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Y hermano, una dulce y atractiva sumisión a tus jefes injustos, que eso trae gloria a tu Señor. ¿Cómo está tu vida laboral, hermano? ¿Cómo estás siendo? ¿Cómo reaccionas ante las injusticias que vives con tus jefes o con tus compañeros de trabajo? La pregunta crucial para nosotros es, ¿estamos reflejando a Cristo en nuestro trabajo con cualquiera que se encuentra allá afuera? Nuestra responsabilidad como esas nuevas criaturas es que podamos deleitarnos en el sufrimiento que podemos tener y percibir ante esos jefes, la voluntad de Dios en eso. Oramos y terminamos entonces. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y te pedimos, Señor, que podamos someternos, sobre todo ante estas personas que están haciendo mal a nuestras vidas, Dios. Te pedimos que podamos ser creyentes dispuestos a obedecerte en todas las áreas de nuestras vidas. Ayuda a que estemos sufriendo y viviendo injusticias. En Cristo Jesús oramos. Amén.